tienes unos minutos para Dios, qué bueno es que juntos podamos compartir un mensaje de la palabra de Dios y un tiempo de orar. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una comparación entre vivir bajo el dominio de la carne o vivir llenos del Espíritu Santo, de manera que el Espíritu en nosotros haga morir cada día los deseos carnales que tú y yo tenemos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nos dimos cuenta que la presencia de Dios es un espíritu, el Espíritu Santo, de manera que nosotros debemos de crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente vamos a estar batallando con nuestra carne, con los deseos corporales, con los deseos que hay en nuestra mente y quizás en nuestro corazón, que son todo lo contrario al Espíritu Santo de Dios. Entonces va a haber una lucha continua entre el Espíritu y la carne. Depende de nosotros por cuál nos vamos a dejar gobernar, si por el Espíritu Santo o nos dejaremos gobernar por los deseos de la carne, haciendo lo que la carne nos está pidiendo, porque esta carne humana nos va a pedir continuamente que caigamos en pecado, que caigamos en tentaciones, que digamos malas palabras, que hagamos malos hechos y muchas cosas más, mientras que el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos va a pedir obras llenas del Espíritu, de manera que el amor de Dios se pueda manifestar en nosotros. El que vive según lo que su carne le está pidiendo, en realidad está muerto, aunque crea vivir. No te hablo de una muerte física. Esas personas que viven conforme la carne están muertas espiritualmente. Y es su carne la que está viva, pero en el espíritu están apagados y desconectados de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la carne siempre va a ser contraria al espíritu. Y si la carne es lo que está gobernando tu vida, entonces espiritualmente se puede decir que estás muerto. Por eso Jesucristo venía a decir a aquellos que le escuchaban que era necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu Santo, porque ya no somos carnales, sino que tratamos de ser espirituales, no buscando las obras de la carne, no buscando alimentar nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne, sino buscando agradar al Espíritu Santo de Dios. Muchos andábamos sin Cristo en nuestras vidas, sin su Espíritu Santo, pero no vivíamos, solo andábamos como olas del mar, de un lugar a otro, sin propósito y sin vida. Íbamos para donde la carne nos decía que fuéramos. No había en nosotros sentido. En nuestro interior no estaba esa llama de Dios. Pero desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo y ahora nuestra vida en Dios tiene un propósito. La vida en Dios no está en que mi carne viva. La vida en Dios está en que el Espíritu siempre esté por encima de la carne. En su paso por la tierra, Jesucristo, antes de llegar a esa cruz, oraba y oraba. Su espíritu estaba dispuesto y se fue a orar con sus discípulos. ¿Y sabes qué pasó? Los discípulos se durmieron. En lugar de estar orando con Jesucristo, su carne les pudo vencer. Cuando Jesucristo vino ante ellos nuevamente, les dijo: no han podido ni siquiera orar una hora, pues hoy les digo
que el espíritu siempre estará dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes qué es lo que nos aleja de Dios? Nuestra carne. Nuestra carne nos hace fallarle al Espíritu Santo. Nuestra carne nos hace desear cosas que ante los ojos de Dios no son correctas. Nuestra carne no nos deja orar. Los discípulos se durmieron, se cansaron y dejaron que la carne les gobernara en ese momento. Y hubo un obstáculo por medio de la carne para que ellos espiritualmente no oraran. Eso es lo que sucede en nuestra vida. A veces hemos dejado de orar. ¿Sabes por qué? Porque la carne ha tomado más fuerza que el espíritu. Cuando tú y yo, día tras día, nos alimentamos espiritualmente, buscamos espiritualmente de Dios, el espíritu se fortalece de tal manera que ya la carne cada día va a empezar a menguar y habrán cambios en nosotros. Lo que hacíamos antes ya no lo haremos y aún oraremos más y más y más cada día. Estaremos encendidos espiritualmente. Pero cuando dejamos de orar un día, 2 días, 3 días, es ahí cuando la carne empieza nuevamente a surgir y después nos va a costar orar, porque la carne en ese momento no va a querer que tú y yo busquemos las cosas de Dios y las cosas espirituales. Lo que está adentro de nosotros, el Espíritu Santo, nuestra alma, es lo que tiene valor. Esta carne va a perecer. Dice la palabra de Dios que polvo somos y al polvo volveremos. Esta carne la debemos de ver como una envoltura, algo que guarda, algo de valor que está en nuestro corazón y en nuestro interior, que es el Espíritu Santo. Hoy te digo, tiene más valor la envoltura o lo que esa envoltura está guardando. Obviamente, lo más importante siempre será el interior. Preocúpate entonces por tu alma. No te preocupes tanto por la carne, por satisfacer tus deseos propios. No te preocupes por tener el carro último modelo o por verte bien físicamente muchas veces. Pero ¿qué hay de tu corazón? Preocúpate por cómo estás internamente. Vive conforme al Espíritu Santo y no a la carne. Agradecemos a Dios por tu vida. Damos gracias porque estás hasta este momento del video. ¿Qué tal si me acompañas en este tiempo de orar? Padre Celestial, gracias. Gracias por este mensaje, por esta palabra que es para todos, porque aún yo mismo necesito que viva más el Espíritu Santo en mí y que mi carne mengüe. Que mi carne no sea lo que me gobierne, Señor. Que la carne no gobierne a tus hijos, a tus hijas, a aquellos que están mirando este mensaje, sino que el Espíritu Santo en nosotros sea quien tome el control. Hoy hemos aprendido, Señor, que es necesario vivir conforme al Espíritu Santo. Que cuando vivimos conforme a la carne estaremos muertos espirituales y no queremos estar lejos de ti. No queremos estar apartados de ti. Hoy comprendemos a través de esta palabra que no importa la envoltura, que no importa el exterior, que lo que importa es el interior. Yo te pido, Señor, yo te ruego, Señor, que cuidemos más lo que hay en nuestro corazón que cuidar las apariencias humanas. Señor, yo te pido por un pueblo que se levanta en amor, que se levanta en gratitud, que se levante en adoración, que se levante en el fruto de tu Espíritu Santo. Gente que se deleite, no en los deseos de la carne, sino que se deleite en hacer el bien delante de ti, que se deleite en estar llenos de tu presencia. Yo te pido por esos que se van a gozar, que se van a alegrar por estar cerca de ti más que de cualquier otra cosa. Te doy la gloria, la honra en este momento. Te doy gracias por este mensaje, gracias por este día y te pido que lo guardes bien profundo en nuestro corazón.
Hemos orado creyendo en ti, Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.